Historias de Castilla y León. Profesora Izaskun Álvarez, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes a todos los espectadores. ¿Qué tal? Muy bien. Deseando escucharte en esta tarde que hablarás sobre la guerra de Cuba, la guerra de la independencia de Cuba. Además, una guerra en la que los castellanos y leoneses tuvieron una clara participación. Hay muchas cosas que contar y abordar que seguro que algunas de ellas son desconocidas para todos. En la actualidad, y debido a la situación económica y el lastre económico y social que está dejando el COVID-19, se habla y nos acordamos de esa recesión que se vivió en el siglo XIX. Exactamente, Cristina. La guerra de Cuba supuso para España un trauma no solo económico, sino también espiritual. Es la primera vez que podemos hablar de una depresión social, por lo menos que se pueda testar y que los historiadores podamos ver que se produjo una recesión terrible, sobre todo por los costes de la guerra, por lo que, bueno, fue una guerra muy larga, y los últimos años, sobre todo el periodo que va de 1995 a 1998, cuando ya definitivamente los cubanos logran su independencia, bueno, pues pasó una factura económica y social muy grande para España, ¿no? ¿Cuándo se inicia? Izaskun, quiero preguntarte cuándo se produce, porque hablas de finales ya del 19, pero ¿cuándo arranca la guerra de la independencia? Bueno, la guerra de Cuba es un conflicto que comienza a agudizarse a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Hubo una guerra de los 10 años que va del año 1868 a 1878, pero el momento álgido cuando Cuba logra su independencia es de 1895 a 1898, y sobre todo por la participación no solo de los mambíes cubanos. El nombre de mambí es el nombre que reciben los guerrilleros y los soldados del Ejército de Liberación Cubano, sino también por la participación de los Estados Unidos de Norteamérica, que gracias a esa participación pues bueno, el ejército español es barrido no solo de Cuba, sino también de Filipinas, también de Puerto Rico y de unas islas del Pacífico que son las Carolinas, las Palaos y las Marianas. Claro, porque te iba a preguntar Izaskun, ¿qué colonias luchan por su independencia? Exactamente, habla Puerto Rico, es más pequeñita, Cuba es la más grande de las Antillas, Puerto Rico, y luego todo el archipiélago de Filipinas, que es una guerra que siempre se habló del desastre del 98, no solo por Cuba, sino también por ese archipiélago filipino, donde las muertes y donde la resistencia fue muy feroz, ¿no? Es una guerra complicada, no solo por las muertes en actos de guerra, por heridas de guerra, sino también por las enfermedades y por bueno, todas las pérdidas que ya lo veremos debido a fiebre amarilla y a dengue, ¿no? Fue un desastre porque el ejército español no estaba preparado, sobre todo la armada, suficientemente, y también porque los insumos no llegaban y porque las condiciones de los soldados no eran las mejores en Cuba, ¿no? Estamos hablando de muchos kilómetros de distancia. Claro. Y bueno, fue... ¿Cómo se desarrolla? Muy brevemente, Izaskun, ¿cómo se desarrolla la guerra? Sí, bueno, pues después de esta guerra de los 10 años, la política represiva de España hacia los independentistas cubanos se va a acrecentar, se va a incrementar muchísimo, y en 1895 hay un alzamiento general, que es el Grito de Baile, que bueno, va a provocar que la guerra se haga prácticamente insostenible. Pero tenemos que decir que hay una situación, un momento puntual, que es la explosión de un acorazado, que es el acorazado Maine, que es un acorazado estadounidense que entró en el puerto de La Habana, y que, bueno, por una serie de razones, bueno, no una razón, la razón fundamental es porque explotó el Maine. Entonces los Estados Unidos
Unidos utilizaron esta explosión del Maine como una especie de casus belli para entrar directamente en la guerra. Acusan a los españoles de haber provocado la explosión, pero bueno, se ha demostrado que la explosión la causó la acumulación de gas grisú en las bodegas del Maine por acumulación. Tenían carbón, se acumuló gas grisú y explotó, ¿no? Pero a ellos les vino muy bien, claro. Fue la gota que colmó el vaso, y a raíz de febrero, eso fue en febrero del 98, a raíz de esa explosión, pues bueno, los Estados Unidos entraron de lleno, la opinión pública apoyó esa entrada de los Estados Unidos, y bueno, de 1898 hasta verano del 98 hasta el 3 de julio, que es cuando se va a producir la batalla naval de Santiago de Cuba, pues bueno, el ejército español fue barrido por los Estados Unidos y también por la acción de muchos años de ese ejército Mambí. Pero esa fue la gota que colmó el vaso. Dime. ¿Cuántos soldados participaron en el ejército español como en el ejército de liberación cubano? Claro, a ver, en el ejército español había en Cuba, solo en Cuba, destinados más de 200.000 hombres. Que son muchísimos, y eso en Cuba. En Puerto Rico había menos cantidad, pero en Filipinas se calcula que había unos 43.000 hombres destinados, ¿no? Pero en Cuba 200.000 hombres, y de esos 200.000 hombres tenemos muchos castellano-leoneses que están participando tanto en las filas del Ejército de Liberación Nacional cubano, es decir, con los mambises, en la Manigua, que era el nombre que recibía el campo cubano, que recibe el campo cubano, como también en el ejército español. En el ejército español se calcula que había enrolados más de 10.000 castellano-leoneses. Pero bueno, es importante decir que la participación fue importante, ¿no? Muy, muy importante. En el ejército Mambí no llegaba a un centenar de castellano-leoneses que vivían en Cuba, que tenían sus negocios en Cuba y que apostaron por la causa independentista. Pero fueron muchos, se calcula más de 10.000. Todavía sabemos poco de ellos, de sus oficios, de cómo murieron. Son necesarias más investigaciones. Pero bueno, cada vez la historiografía va desvelando más información sobre esta contienda y lo que supuso, claro, fue terrible. En esta ocasión, Izaskun, te voy a pedir que nos esperes apenas unos minutos, porque vamos a conectar con un cubano, con un poeta y dramaturgo cubano, con Luis Enrique Valdés, que nos va a contar algunos detalles, testimonios de pueblos, como bien decía la profesora Álvarez, algunos testimonios de pueblos y municipios de Castilla y León, donde muchos vecinos fueron reclutados y bueno, Luis Enrique, muy buenas tardes, gracias por atender al programa en directo. Hola, buenas tardes. Estos castellanos y leoneses se alistaron en el ejército y los llevaron directamente a la guerra de la independencia de Cuba. Efectivamente, Cristina, mira, como decía la historiadora, muchos castellanos-leoneses fueron allí, y uno de esos 200.000 hombres que fueron allí reclutados ejecutaron una de las hazañas, que esto lo digo un cubano cuesta, pero yo ya soy castellano-leonés, como quien dice, una de las hazañas más grandes de la contienda, y fue, en fin, el abatimiento del jefe de la contienda entonces. La guerra que hoy, un día como hoy, hace 126 años inició, tenía tres jefes: José Martí, Antonio Maceo y Máximo Gómez. José Martí había sido muerto el año anterior y quedaban Máximo Gómez y Antonio Maceo. Y el 7 de diciembre de 1896, un castellano leonés, un chico que había sido reclutado después de haber... Perdona, Luis Enrique, estamos viendo la foto que nos has facilitado de... Sí. Di tú el nombre. Este chico... Sí, ahora voy a explicar quiénes son estas personas. Resulta ser que un chico reclutado en Castilla y León
¿En fue llevado a Melgar de Cuba. Abajo, concretamente? Es esta persona que estamos viendo luego de muchos años. En Melgar de Abajo, un chico fue reclutado para que fuera llevado a Cuba y allí, en una escaramuza, que ni siquiera fue un combate importante, abatió al jefe de la contienda, Antonio Maceo, y al hijo del otro jefe, que es Máximo Gómez. Ahí estamos viendo un cuadro que recrea la muerte de Antonio Maceo. Este chico que estamos viendo es Panchito Gómez Toro, que era ayudante de Antonio Maceo y fue abatido junto a Antonio Maceo, que es esta persona que vemos ahora. Allí en Punta Brava, nada, un recluta, que es un recluta de Melgar de Abajo, un castellano leonés, que fue allí de manera casual casi, abatió al jefe de la guerra e hizo un daño impresionante a la revolución. Pero no solo por esto, sino porque se gestaba cierto complot de que se quería desde las filas cubanas abatir al jefe. Y el jefe de este castellano leonés le ordenó callar hasta 1916, en que confesó que había sido él. Bueno, porque se hacía doble daño. Estamos ya fuera de tiempo, Luis Enrique. El nombre de este vecino... Victorino Campos Fernández. Ahí está, Victorino Campos fue quien abatió al jefe de la contienda y al hijo del segundo de a bordo en esa guerra de la independencia. Efectivamente. De Cuba. Que luego además una revista cubana, Luis Enrique, Bohemia, en 1948 vino a Melgar de Abajo e hizo un reportaje interesante que está por ahí, se puede encontrar en internet. Bueno, muchas cosas, como decía la profesora. Muchas gracias, Luis Enrique. A ti, Cristina. Hay mucha investigación que hacer todavía sobre la guerra de la independencia de Cuba. Un abrazo fuerte, Luis Enrique Izaskun. Hola, buenas tardes de nuevo. ¿No? Buenas tardes de nuevo. Muy ilustrativo lo que nos cuenta el compañero, ¿no? Muy ilustrativo, porque fueron muchos los castellano-leoneses que fueron a la guerra, pero también aquellos que no fueron a la guerra. Sobre todo porque en la guerra de Cuba se va a dar una situación muy interesante, que es pagar por no ir a la guerra. Pagar por no ir a la guerra. Por no ir a la guerra, es el precio de la redención, que es el nombre que recibía. Se calcula que alrededor de unos 62.000 mozos fueron a la guerra por otros, cuando tenían que enrolarlos, porque se hacían quintas, pues automáticamente se pagaba 1.500, sobre todo los sectores sociales más pudientes pagaban un precio que era unas 1.500 pesetas, se calcula que en torno a los 6.000 euros de ahora, más o menos, por no ir a la guerra. Entonces contrataban voluntariamente, había voluntarios que cobraban este dinero, lo dejaban depositado en España y iban a la guerra por ellos. Desde luego, ir a la guerra de Cuba era jugarte, si me permites, el cuello, o porque morías por una herida de guerra o morías por el dengue o por la fiebre amarilla. Entonces, bueno, se pagaba por ir a la guerra. Y fueron muchos castellano-leoneses muchos mozos los que fueron a la guerra por otros, ¿no? Es una cifra muy elevada, ¿no? La de los voluntarios. Antes nos ha hablado Luis Enrique de Melgar de Abajo, pero hay otro municipio de la provincia de Ávila, en este caso, San Bartolomé de Pinares, de donde era oriundo Cascorro. Claro, era en San Bartolomé de Pinares, vivió durante un tiempo un personaje emblemático y heroico, es decir, que la opinión pública española elevó al rango de héroe, ¿no? Que fue Eloy Gonzalo. Estamos viendo una estatua, Izaskun, no sé si nos estás viendo, ¿nos puedes seguir en las imágenes? A veces no. No, ahora sí, vale. Sí, pero es que se me corta la imagen. Estamos mostrando esa estatua, ¿no? En reconocimiento pues a Eloy Gonzalo Gay, bueno, es un héroe de guerra. Él lo que hace es llevar, está en Cascorro, en un pueblecito muy cerca de Camagüey, en Cuba, y bueno, lo que hace es en una lata, parece ser que lleva petróleo y incendia un bohío donde había una serie de mambises que, bueno, les estaban cercando, ¿no? Entonces, bueno,
bueno, Eloy Gonzalo hace un acto de guerra en esta ciudad, en este pueblito de Cascorro, de ahí el nombre de Cascorro, pero su nombre era Eloy Gonzalo. Eloy Gonzalo, nacido en Madrid, pero que se enamoró de una chica de San Bartolomé de Pinares, de ahí que San Bartolomé de Pinares tenga una estatua en la fuente de este héroe nacional. Solo hay dos monumentos, uno está en la Plaza del Rastro, que se llama Plaza de Cascorro, por la ciudad, no por su nombre, la calle de Eloy Gonzalo, y también en San Bartolomé de Pinares, de Ávila, de donde es una de nuestras compañeras. Efectivamente, Marta Vaz, que está en las alturas cada tarde. Mandamos un abrazo al alcalde, a Teótimo Grande, bueno, pues, que es el alcalde del pueblo. Pues queda hecho ese saludo, por supuesto, al alcalde de San Bartolomé. Ya para terminar, Izaskun, ¿por qué fue un desastre social y económico? Bueno, fue un desastre social y económico, primero por el número de bajas, fueron muchísimas bajas, más de 62.000 españoles murieron en la guerra de Cuba, pero de esas 62.000 personas que cayeron, se calcula que solo 10.000 lo hicieron en actos de guerra, el resto por enfermedades, incluido el propio Cascorro, el propio Eloy Gonzalo, que murió de un problema intestinal, porque los insumos, los barcos de guerra que se llevaron el almirante Cervera era el que comandaba la flota, que terminó en 24 horas. La Armada estadounidense acabó con la flota española. De hecho, estamos viendo, Izaskun, estamos viendo caricaturas que hacían los españoles, sí, al pueblo estadounidense. Claro, porque el pueblo, España, muy ufana, pensaba que iba a barrer al ejército estadounidense, pues nada, de la noche a la mañana, y resultó todo lo contrario. Pero a pesar de eso, la prensa española ridiculizó continuamente a los estadounidenses. Al tío Sam lo subían sobre un cerdo. Subido el cerdito en un guarro, el tío Sam siempre como lo peor, lo más oscuro, y bueno, resultó todo lo contrario. Mientras que los estadounidenses ya enfrentaban su expansionismo y su doctrina Monroe y el expansionismo territorial, nosotros pues hacíamos corridas de toros y nos reíamos del oponente. Bueno, pues fue la primera vez, Izaskun, ya con esto terminamos, ha sido... Bueno, tú has hecho la tesis doctoral sobre Cuba. Sobre Cuba, o sea, no precisamente sobre esto, pero sobre Cuba, que es una de mis grandes pasiones. Un placer hablar de Cuba con vosotros y los espectadores. Bueno, y contigo, Cristina. Un abrazo muy fuerte y nos vemos la próxima semana con más capítulos, claro que sí, donde esta tierra Castilla y León es protagonista. Gracias.